cita, Analía. Vamos a aceptar entonces la grabación. Analía Chiliemi, nuestra profesora adjunta de la cátedra, con quien van a estar trabajando en unos teóricos. Van a trabajar con ella, como decíamos en el primer encuentro, todo el módulo de planificación estratégica situacional, que está haciendo ahora de coequiper, manejando la compu. Así que no la tenemos a Mercedes hoy acompañándonos, está Lorena Bermúdez también y seguramente Natalia Canelo debe andar por ahí o por meterse. Así que bueno, estas somos las que estamos de la cátedra, les decía, este es nuestro quinto teórico. Y en nuestro quinto teórico nos toca un tema que es, como decimos siempre, bastante complejo. Ahí te veo, Nati. No te había visto, buen día. Es bastante complejo y bueno, vamos a intentar entrarle de a poco. Lo que les voy a pedir es que dos cosas. En principio, que me vayan interrumpiendo. Si hay algo que no queda claro, si hay algo que quieren que repasemos. Y también tienen como material para ver la clase del profesor Jorge Sotelo, que es de alguna manera quien hace esta propuesta metodológica. Son dos conceptos, son dos propuestas para pensar el proceso de producción de política pública, que es lo que acabamos de terminar de ver en términos de módulos, el encuentro pasado, ¿lo recuerdan? Y Jorge lo que plantea es que el proceso de producción de política pública, además de poder entenderse por sus fases, como las vimos el encuentro pasado, recuerdan la constitución de la agenda, la formulación o el diseño de la política, la implementación, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación, recuerdan las fases de la política pública. Jorge lo que plantea es que además tenemos que tratar de entender cómo es que el Estado, a medida que va llevando adelante su proceso de producción, le va agregando valor a la política pública. ¿Le va agregando valor o no le va agregando valor? ¿No? Sería la primera cuestión. Entonces él dice que para pensar el proceso de producción de la política pública, las 4P, es importante que podamos comprender qué hace el Estado para poder lograr las políticas, para poder hacer que las políticas sean, ¿no? Digo, venimos hablando de distintas políticas públicas. Entonces, cualquier política pública, la que quieran, hablamos de la ley de bosques, hablamos justamente de la protección de los bosques nativos, hablamos de la discontinuidad de algunas organizaciones en el marco del actual gobierno, hablamos de el dengue. Bueno, fuimos hablando de distintas políticas, distintos problemas públicos, distintas reacciones del Estado. No es lo mismo el dengue, que es una enfermedad producida por un mosquito, y en ese caso es un tema de agenda pública, de agenda gubernamental, que cerrar un organismo, que es una decisión del gobierno de discontinuación de la implementación de una política o de cambio de lugar de esa política. No es lo mismo la ley de bosques, como decíamos el otro día, que es una regulación que hace el Estado, una regulación de política pública, un aspecto normativo, y lo que es la implementación del Plan Nacional de Fuego, que es la implementación de una política pública, ¿no? Digo, son cosas diferentes. Entonces, lo que dice Jorge es, bueno, podemos entender la política pública desde sus fases, desde la lógica de Many-Twain, pero podemos entenderla también tratando de encontrar cómo es ese proceso y si ese proceso de producción de política genera o no genera valor. Eso es lo que le preocupa a Jorge. Jorge fue titular de esta materia durante muchos años, hasta el año 2008, desde 1996 hasta el 2008, durante 12 años.
Y es una persona con la cual hemos trabajado muchísimas veces y es un gran productor de contenido, como lo presento yo cuando presento el video. En el marco de la pandemia, en el año 2020, lo invitamos a dar esta clase, él vino, lo grabamos y esa es la grabación de esa clase que les invitamos a ver todos los años para tener de alguna manera de primera mano, bueno, cuál es la propuesta de su autor, ¿no? Digo, como me gusta decir siempre, respetamos muchísimo aquellas propuestas de personas que hacen una propuesta metodológica a partir de una revisión del hacer cotidiano que tienen en su proceso de trabajo. Jorge es un gestor de política pública, justo ahora se está jubilando. Su último cargo fue director nacional de planificación de la AFIP, de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Pero bueno, nada, es un gestor impresionante y en el marco de esa gestión es que ha hecho esta reflexión. Hecha esta introducción, vamos a pasar acá. Anita, me tengo que dar para que pueda Está compartir pantalla. enchufando la máquina. Vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan ir viendo también gráficamente de qué se trata esto que les vamos a proponer. Avísame. ¿No te deja? No, A ver, poné a todos, si no, y chau. ¿cómo? Ahí va, ¿sí? No, que los pongas a todos para compartir pantalla, si no funciona el individual. Ahí está. Ahí va. Vamos entonces acá. Bueno, como les decía, en principio para poder, para que ustedes lo vean, son dos conceptos, cadena de valor público, modelo de agregación de valor. ¿Por qué son dos conceptos? Porque son dos producciones que hace Jorge a lo largo de los años. Primero él va a ubicar qué es la cadena de valor público y después él va a proponer, bueno, hablar de modelo de agregación de valor. Son dos propuestas hechas con el correr del tiempo, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quiero que compartamos es un gráfico que es bien simple, pero no por eso deja de ser complejo, para que podamos entender el planteo que hace Jorge y que tomamos desde la cátedra. ¿Por qué entonces lo tomamos? Porque como dice ahí abajo, nos permite analizar las políticas públicas desde el punto de vista de su proceso de producción. Es como si hiciéramos zoom en las fases. ¿Por qué hacer zoom? Porque nosotros decimos, bueno, las fases son la agenda, la formulación de alternativas, la toma de decisiones, el diseño, la implementación, la evaluación. ¿Qué hay ahí adentro? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí adentro? Un proceso. Como todo proceso, arranca con algo, se hace algo y termina con algo, ¿no? Digo, para empezar de lo sencillo a lo más complejo. ¿Con qué arrancamos? Siempre arrancamos, por supuesto, con un tema de agenda pública que convertimos en un tema de agenda gubernamental. Tenemos un problema. Entonces, sobre ese problema empezamos a pensar, o se empieza, se piensa, un diseño. Ese diseño siempre tiene como en el horizonte, por decirlo de alguna forma, resultados. ¿Resultados de qué? Resultados de política. Ese diseño tiene resultados de política. ¿Por qué tiene resultados de política? Porque para diseñar una política que no deja de ser una intervención, tenemos que tener claridad en el problema y a dónde queremos llegar con ese problema. O sea, cómo queremos cerrar esa brecha entre el problema de agenda pública que tenemos y lo que tiene que pasar con la política.
Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de este ejemplo que tomamos hace unos teóricos, de el Plan Nacional de Manejo del Fuego, bueno, entonces ahí lo que vamos a tener que poder identificar es cuáles son los problemas que se tienen en términos del territorio, de qué sucede cuando se producen incendios y cuál es la situación óptima que queremos buscar con la política pública que vamos a implementar. Por ejemplo, los fuegos abordados rápidamente, el equipamiento adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de políticas vinculadas a las cuestiones de género, como traía Lorena en el encuentro pasado, bueno, si nosotros pensamos el plan PIVA, que es una de las cosas que Lore traía como uno de los casos a trabajar, entonces acá la pregunta va a ser, bueno, ¿qué queremos que suceda con las mujeres o la población objetivo de ese plan cuando el plan se implemente? Entonces siempre manejamos la tensión entre problemas públicos y resultados de política pública. ¿Es claro esto? ¿Venimos bien acá? Porque es como la base de todo. Bien. Entonces, una vez que logramos establecer una hipótesis de intervención, esto quiere decir qué vamos a hacer para lograr esos resultados, acá aparece este gráfico. ¿Por qué? Porque para llegar a los resultados tengo que lograr productos. ¿Qué son los productos? Son bienes o servicios. Bienes o servicios. Cosas materiales son los bienes o servicios, intervenciones inmateriales, pero que los puedo tomar como parte de la producción del Estado. Por ejemplo, una situación de cuidado. Una situación de cuidado en un hospital, una persona que está cuidando, una enfermera, un médico, una médica, que está cuidando a un paciente, es un servicio de salud. Bueno, ese servicio de salud es cómo esa persona interviene con su conocimiento en, bueno, mejorar la salud de alguien. Ahora, una radiografía es un producto. Una inyección es un producto, una vacuna es un producto. Entonces, el acto de aplicar la vacuna es un servicio, la inyección es un producto. Así pueden tamizar lo que se les ocurra. Eh, Ayer justo hablábamos con un amigo que se dedica a las cuestiones aeroespaciales y ellos están construyendo una partecita de un satélite. Bueno, eso es un producto. Que una universidad pública esté construyendo una partecita de un satélite, porque es de una facultad, de la Facultad de Ingeniería, es un producto. El conocimiento que ponen los docentes, los estudiantes, los graduados para hacer esa partecita de satélite es un servicio, ¿sí? Digo, siempre producto o servicio, es lo que quieran. Hagan el ejercicio de tratar de pensar, bueno, a ver, PAMI, bueno, a ver, desarrollo social, lo que quieran, van a poder encajarlo o en producto o en servicio. Entonces, cuando decimos producto, decimos bien o servicio, bien o servicio. Vamos para atrás, les estoy yendo para atrás, ¿no? Arrancamos por los resultados, vinculándolos con los problemas que no están en este gráfico y ahora estamos yendo para atrás. ¿Por qué el producto está en la línea intermedia? Esto es otra de las cosas importantísimas para que ustedes lo puedan comprender o yo se los pueda explicar y lo puedan trabajar después en los prácticos de manera profunda, de manera y realmente con todo. Porque esa línea pespunteada es la línea que nos muestra, que no nos deja olvidar que las organizaciones del Estado tienen sentido en relación a responder necesidades y demandas de la sociedad. ¿Y por qué está pespunteada? Porque justamente es una porosa frontera. Después vamos a ver otras autoras en el teórico 4
perdón, en el módulo 4, que también nos hablan de eso, de la porosa frontera entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué es porosa esta frontera? Porque no tiene sentido que sostengamos organismos que no necesitamos para responder a problemas o demandas sociales. Y esto es clave, 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 clave. ¿Por qué es clave? Porque si la sociedad cambia, el Estado debería acompañar ese cambio. Y acá tenemos graves problemas, porque el Estado es mucho más lento en los cambios, muchísimo más lento en los cambios. A veces explicable y otras veces inexplicable. ¿Por qué es tan lento? Entonces, yo les decía el otro día, trabajando estos temas con muchísima prudencia, porque estamos hablando de situaciones con muchísimos factores en el medio. Fíjate ahí, Aniti, de silenciar alguna. Pero, por ejemplo, esta pregunta de cómo necesitamos pensar espacios del Estado que surgieron en otra época, que surgieron con otras materialidades, que surgieron con otras necesidades, como pueden ser las bibliotecas populares o como puede ser Telam, que se manejaban sus orígenes por telegrama para contar las noticias que sucedían o por telégrafo, las cosas estas estos aparatos de comunicación de hace muchísimos años. Bueno, ¿cómo es la vida hoy de esas instituciones que necesitan ayornarse? Incluso hasta lo podemos pensar en lo que es nuestra propia biblioteca en la facultad, todo el proceso que ha hecho de actualización, no solo la biblioteca de la facultad, sino todas las bibliotecas en general, la bibliotecología en general. Digo, quien estudia hoy bibliotecología es totalmente diferente de cuando estudiaba bibliotecología hace 50 años o 60 años. Básicamente porque la materialidad del objeto de intervención es otra. Entonces, hay una responsabilidad del Estado de todo el tiempo estar chequeando si es necesario, si es adecuado lo que hace. Entonces, estos ejemplos que les acabo de dar, nada más y nada menos, son ejemplos de operaciones y de recursos. Una biblioteca antes, digo, y no estoy hablando de 2 siglos, digo, yo sacaba libros en la biblioteca del Villa Rivera, que era el club de Tolosa, que quedaba a 3 cuadras de mi casa y donde yo jugaba, que hacía deportes. O sea, yo sacaba libros como única manera de acceder a ellos cuando no estaban en mi casa. Y tengo 54, digo, no estamos hablando, insisto, del siglo XVII o de la Edad Media, estamos hablando de hace poco tiempo. Siempre lo contamos, pero digo, cuando yo fui adolescente, no había teléfono en mi casa. Entonces, imagínense lo que era ustedes. Digo, no sé si es muy académico, pero muchas veces lo digo porque se entiende rápidamente, lo que era conocer a alguien que querías volver a salir, ¿cómo te comunicabas? Quedabas en una plaza, que bueno, el sábado que viene nos encontramos, o si no, la otra locura era darles el teléfono a mis abuelos, que vivían a 5 kilómetros de mi casa, entonces me llamaban, si esa otra persona tenía teléfono, y yo esperaba en la casa de mis abuelos ese llamado, y entonces hablábamos por teléfono. O sea, es una cosa loquísima pensar hoy esa situación. Bueno, entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en un momento no se podía acceder a los teléfonos, porque no había más cables, no había más lugar físico. Entonces, en un momento
surgió la noticia que iban a dar líneas. Entonces yo hice una fila de 8 horas, para que anotarnos en mi familia para tener un teléfono. Imagínense lo que fue tener teléfono. Cuando yo tengo que dar de baja el teléfono, porque sinceramente ya no lo usaba más, el teléfono de cable de mi casa, de vuelta, digo, imagínense lo que era estar con el cable así que no te podías mover, digo, con Anita hemos llegado a hablar, teléfono a teléfono, cada una en su casa, charlando horas, con el teléfono con cable. No, no, yo no lo quería dar de baja, o sea, me daba como una cosa decir tanto que hemos costado conseguirlo. Ahora lo tengo que dar de baja, pero sinceramente no lo usábamos, era un gasto superfluo no usado. Bueno, este ejemplo lo podés llevar a múltiples dimensiones del Estado, múltiples dimensiones del Estado. El teléfono, la comunicación telefónica fue un producto durante muchos años del Estado, porque era una empresa estatal, Entel, después dejó de ser, fue privatizada. Entonces, para llegar a estos productos que van cambiando con el tiempo, insisto, no tan rápido como deberían, tenemos que transformar insumos en productos. ¿Cómo transformamos los insumos o los recursos en productos? Mediante operaciones. ¿Qué son las operaciones? Conjuntos de acciones. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que ustedes vean esto? Porque primero es un modo, ¿vieron cuando ustedes tienen los moldecitos para hacer una figura o para hacer una galletita o para hacer un dibujo, lo que sea? Que vos pones el molde, entonces te permite recortar de alguna manera. Bueno, es como si ustedes lo tuvieran esto en un papel de calcar, otra antigüedad. Ya se calca muy poco, pero digo, esos papelitos transparentes que uno pone arriba. Lucrecia me mira como diciendo, esta señora está hablando de qué antigüedades, ¿no? Lucrecia, No, perdón, decime, ven. perdón. Buen día. No, me quedé, estaba repitiéndome mientras iba escribiendo y me quedé en lo anterior que me pareció que fue muy rápido y no llegué a Dale, entenderlo. Pero no dale. fue justamente por lo que estabas diciendo. Bueno, aprovecho entonces a repasar en función de lo de Lucrecia. Como les digo siempre, las caras de ustedes a mí me sirven para ver cómo andamos, ¿no? Lo que yo decía es, esta concatenación, ustedes la tienen que pensar. Primero, vinculando problemas con resultados. O sea, cuando se diseña una política, se trata de vincular problemas con resultados. ¿Por qué con resultados? Porque como toda política pública es una hipótesis de intervención, tenemos que tratar de poder pensar qué queremos lograr con eso que estamos haciendo. A los resultados llegamos a través de productos. Los productos son bienes o servicios que están justo a caballo en la frontera entre el sector público y la sociedad. Entonces, los productos deberían ir cambiando en función de ir acompañando las transformaciones sociales, pues si no nos llenamos la boca diciendo que la sociedad es dinámica, la historia cambia, las situaciones son diferentes, y tenemos todavía el Miriñaque de 1910. O sea, tenemos que ir cambiando los productos del Estado acompañando eso que va sucediendo. Por supuesto, problematizándolo, ¿no? No es una relación de causa-efecto y una cosa lineal, ¿no? Digo, siempre problematizando. Hay cosas que se necesitan hacer, aunque a la gente le guste o no le guste. Ahora, una vez que entendimos el concepto de productos y esta cuestión de que el producto va cambiando o debería ir cambiando a lo largo del tiempo, tenemos que poder comprender lo que es el proceso de producción interna. ¿Por qué el proceso de producción interna? Porque el proceso de producción interna del sector público, después vamos a ver que lo podemos diferenciar a su vez entre distintos procesos, pero ahora no vamos a mirar eso, es que ustedes comprendan que la gracia, la magia del sector público es transformar
recursos en productos mediante operaciones. Todas palabras que pueden sonar raras o nuevas o qué sé yo, pero que, para que a ustedes les quede claro, es pensar que tengo insumos, cosas materiales, plata, recursos humanos, un montón de cuestiones que necesito, hago con eso algo y genero el producto, ¿sí? Digo, piénsenlo desde la simpleza de armar, no sé, tengo un mate, el mate que me regaló Anita. Entonces, bueno, ¿cómo se arma este mate? Para armar este mate necesito materiales para poder armarlo, necesito diseño, necesito una matriz, necesito poder hacer la bombilla. Yo tengo todo eso separado y de repente sale el mate. ¿Cómo de repente sale el mate? Porque lo fabriqué. Esa fabricación, cuando es un bien, se denomina operación. ¿Por qué se denomina operación? Porque las operaciones son conjunto de acciones concatenadas y coherentes entre sí. Es una jerga de la planificación para entender que para lograr un mate no puedo hacer, sino que es un hacer coherente. Y ese hacer coherente de acciones las denominamos operaciones. O sea, hay una operación de diseño, hay una operación de compra de materiales, hay una operación de fabricación, una operación de embalaje y puesta en no sé dónde y hay una operación de venta, o sea, distintas cosas. Si ustedes lo toman, digo, tenemos una compañera del laburo de la secretaría, por suerte está bien, pero lo operaron anoche o se quebró la pata hace 2 semanas. Bueno, también, o sea, para que tenga hoy su pata con los clavos y su pierna con los clavos y todo eso, se hicieron varias operaciones que tuvieron que ver con todos los estudios, operaciones que tuvieron que ver con poner en marcha la operatoria administrativa para que ella pueda cubrirle el lugar donde se operó, todo lo que es la operación del acto quirúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Son operaciones que hacemos, transformamos recursos en productos. En este caso, un servicio que es la reparación de su pierna en un hospital, en una clínica en este caso, ¿sí? Bueno, esta es la base de todo. Esta es la parte sencilla, por decirlo de alguna manera. Están ahí los 46, descontándonos a nosotras, los 42, las 42, les 42 que están ahí del otro lado. Vamos bien con esto. Si vamos bien con esto, bueno, vamos a empezarlo a complejizar, porque esta era la parte sencilla. A ver, por ejemplo, digo, vieron que a mí me gusta traer el vocero presidencial, porque creo que la institucionalidad, hay que usarla para ver las cosas que se están haciendo y tratar de analizarlas. Cuando el vocero presidencial transmite que hay una decisión de cerrar el INADI, lo podemos pensar desde esta lógica. ¿Por qué hay una decisión de cerrar el INADI desde esta lógica? Desde esta lógica, insisto, son plantillas de análisis de política pública. Solamente no, hay un montón de situaciones. Podés pensarlo desde lo ideológico, podés pensarlo desde la experiencia, podés pensar por qué lo cierran o por qué lo quieren cerrar, por qué dispusieron esto, por múltiples factores. Uno de los factores, una de las miradas de cómo podemos explicar esto, la podemos mirar desde la matriz de producción del Estado, olvidándonos, olvidándonos quién toma la decisión, mirando la institucionalidad. La presidencia de la nación decide cerrar el INADI. Perfecto. ¿Qué es cerrar el INADI? En principio, podríamos tomar desde el punto de vista de la matriz de producción, que deja de interesar un producto concreto, que son las políticas contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. ¿Qué es lo que hace el INADI? Ahora,
¿Se acuerdan lo que yo les decía el encuentro pasado? Que no solo es un problema desde el punto de vista de la vida de las personas que dejan, que los obligan a renunciar a sus, perdón, que los obligan a quedarse sin sus empleos porque los echan, o les discontinúan el contrato o no les renuevan el contrato, sino que ese hecho que lo traíamos el otro día a partir de la nota de página 12 y la referencia que hacía la Asociación de Trabajadores del Estado, no solamente nos trae la situación de esos trabajadores y trabajadoras y sus familias, sino nos habla de otros problemas acumulados negativamente en el Estado, como por ejemplo tener personas contratadas desde hace más de una década. Como por ejemplo no usar bien las figuras que tiene el Estado, porque las figuras son para lo que son. Si te contratan es porque vas a sostener un producto, un bien o un servicio durante un tiempo determinado. El call center del COVID, por ejemplo. Acá en La Plata llegó a tener 50, 100 personas. Una vez que terminó el COVID, no quedó nadie y está bien que no quedara nadie porque el call center no se necesitaba. Se sale a contratar cuando se necesitan cuestiones puntuales. Cuando son temporalidades, como veíamos en el teórico anterior, se sostienen plantas temporarias, como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque son procesos de producción temporales. Por ejemplo, el operativo Sol. A veces lo que se hace es se dispone personal a la costa de manera temporal. En ese caso, son planta permanente que temporariamente están en otro lado. Hay otros casos, como por ejemplo campañas de vacunación, que se contratan temporalmente personas para que den una mano y después terminó su tarea. La planta permanente, ¿qué es conceptualmente? Es el volumen de trabajadores y trabajadoras que tiene el Estado para la realización de las actividades permanentes, aquellas que no podemos dejar de hacer. La educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Las tareas permanentes, de vuelta, el concepto va cambiando a lo largo de los años, pero como yo les decía en el encuentro pasado, el tema que hay ahí es como la tensión que se produce entre lo que el Estado va necesitando y los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahí es lo complejo de ir manejando. Ahora, en este caso, cuando se dice se echa personal, lo que pasa, echar a alguien, en general te referís cuando sacás a alguien de planta permanente. Si haces eso, obviamente el Estado tiene un juicio, porque no se puede echar sin razones a la planta permanente. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El mayor problema de cerrar el INADI, es lo arbitrario. ¿Por qué? Porque después en otras noticias aparece que en realidad se va a cerrar el INADI, por esto se tomó la decisión de avanzar porque no sirven para nada. ¿Desde dónde decís que no sirven para nada? Volvemos a la importancia de la evaluación. Si vos tenés una evaluación que dice que, por ejemplo, el INADI no ha recibido consultas en el último año, que las políticas que lleva adelante no las toma nadie, bueno, capaz que hay que cerrarlo. Volvemos a lo mismo, digo, desdramatizar en este punto, digo, dramatizar en lo que se necesita y desdramatizar en lo que no se necesita desde la lógica del análisis de la política pública. ¿Qué necesitamos? Poder entender no solo políticamente, no solo ideológicamente, sino también técnicamente. El Estado tiene la atribución de crear organismos y de cerrar organismos, porque se supone que la creación y el cierre de organismos están en este proceso de diálogo con lo que se necesita y lo que no se necesita. Lo que es acá terriblemente complicado es, ahí vamos, Lore, es terriblemente complicado, es lo que se dice. O sea, lo arbitrario del argumento, porque no hay nada
por lo menos no hay circulando, porque volvemos, si hubiera una auditoría, si hubiera una evaluación, si hubiera algo que pudiéramos ver con total claridad que no sirve, bueno, tal vez hay que cerrarlo. Lore. No, justamente lo que decías recién, ¿no? Todo lo del teórico pasado de la evaluación. Bueno, ahí justamente en esa interfase, la herramienta y el sentido que tienen las políticas cuando son evaluadas y en todo caso en función de esa información que se hace con lo que surge de eso. Pero como planteaba María en la clase pasada, al no tener la cultura de la evaluación de la política como algo sostenido en el tiempo, serio, metódico, bueno, también justamente ocurren estas cosas. Tal cual. O sea, reforzando lo que dice Lore, la evaluación es lo que nos permite, o sea, tampoco hay evaluaciones ex ante cuando se crea un organismo, porque cuando se crea un organismo, como veíamos en el encuentro pasado, también es dinero público, también son personas, entonces cuando el Estado se agranda, es tan importante como cuando el Estado se achica. El problema que nosotras vemos en este momento es que se toman decisiones arbitrarias o por lo menos que no circula algo argumentado que permita entender la trazabilidad de la decisión tomada. Con la trazabilidad de la decisión tomada estaríamos en otra situación. Cuando vamos a ver, bueno, ¿qué pasa actualmente en el INADI? Nos encontramos con esta página. Estamos actualizando. O sea que cuando vos te metes al INADI no es que desapareció, sino que estamos actualizando. Entonces, fíjense quiénes sí tenían información de lo que es la paradoja de la vida, quiénes sí tenían información de lo que hace el INADI, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podemos enterarnos cuáles eran las misiones y funciones o cuál era la finalidad del INADI. Entonces acá empezamos a focalizar o a comprender mejor qué es el INADI o qué atribuciones tiene el INADI. Entonces es asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados de víctimas de xenofobia o racismo. Y fíjense cómo abajo dice tipo de servicio en nuestra lógica de producto. Son servicios. ¿Cuál es el producto que brinda o brindaba el INADI? Orientación, asesoramiento, arbitraje y mediación. Esos son los productos. Eso es el producto interfase entre el Estado y la cosa. Ahora, cuando describimos el servicio, para que ustedes lo vean después, digo, esto es solamente a títulos informativos, ustedes tienen el despliegue. Ahora, fíjense en la noticia que recularon un poquito. ¿Por qué recularon un poquito? Porque dicen, vamos a cerrar el INADI, pero el ministro de Justicia dice que va a absorber las funciones del INADI desde el Ministerio de Justicia. Esto es un clásico en el Estado. Digo, es un clásico en el Estado. Imagínense, las que tenemos más de 30 años de antigüedad en el Estado, lo hemos visto 70 millones de veces. Se suprimen organismos, se pasan organismos de un lado para el otro. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Alguien se hace cargo. Es rarísimo en el Estado que dejes de llevar adelante todo. En general, se suprimen áreas y pasan a formar parte de esa. Lo que estamos hoy sufriendo, digo sufriendo porque lo vamos a ver en el teórico que viene, pero la decisión de este gobierno de hacer el Ministerio de Capital Humano con los monstruos que tiene adentro, en términos del volumen que tiene, el desarrollo territorial enorme que tiene, es un chino en el sentido de que para que eso funcione, para que eso sea eficaz y eficiente, imagínense lo que es lograr tomar decisiones coherentes con un ministerio que tiene esos ministerios abajo: desarrollo social, trabajo, educación. O sea, ya con esos tres, no sé si conocen la materialidad física de esos ministerios que todos tienen como
enormes desarrollos territoriales, o sea, tanto desarrollo social como trabajo, tiene sedes en todas las provincias de nuestro país. Por ejemplo, digo, una de las cuestiones que está en tensión, justamente, que nuestra facultad ha estado muy involucrada, es el cierre de los CDR, de los centros de referencia, de lo que era desarrollo social. Bueno, los CDR son de desarrollo social, pero trabajo tiene las agencias de empleo. O sea, acá en La Plata, por ejemplo, ahí en 51 y 5. O sea, es enorme, son pulpos de grandes. De vuelta, otro debate es qué hacen las delegaciones, si se necesitan sí o sí, si pueden ser, es otro debate. De vuelta, yo lo pongo también como una de las variables, no digo, hay que sostener todo sí o sí o sí. Lo complejo de cómo se están tomando, bueno, de hecho, fue toda una discusión cuando se arman los CDRs. En realidad los CDRs se arman porque el programa Jefas y Jefes de Hogar, que era del Ministerio de Trabajo, que tenía sus sedes territoriales, se decide que se desarme y pase a ser seguro de capacitación y empleo y programa familias. Entonces, Desarrollo Social copia el modelo del Ministerio de Trabajo y arma sus subsedes en todas las provincias, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, si ahora están juntos desarrollo social y trabajo, podríamos volver a juntar eso en una oficina, por poner un ejemplo. Volvemos a lo mismo. Hay un análisis de, bueno, cuánto se paga de alquiler, cuántas personas trabajan, dónde están radicados los CDRs y las agencias de empleo. ¿Tiene sentido unir los procesos? Todo eso, como decía Lore, como parte de una evaluación ex ante en este caso, para tomar la decisión de qué se hace con las agencias de trabajo, los CDR, etcétera, etcétera. Como eso no está, entonces ahí es donde quienes nos dedicamos a la política pública empezamos a desesperarnos, porque decimos, che, pero ¿cómo? Se toman decisiones sin análisis de alternativas. ¿Esto es propio de este gobierno? No, no. Lo que pasa es que este gobierno lo que hace, lo hace de una manera y usando una forma que no se ha visto en la historia. Por eso es que llama tanto la atención, pero no es ni el primero ni el último. O sea, de vuelta, volvemos a lo mismo. Son atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo de cómo organiza su proceso de producción. Pero cada vez que cambia, debería justificar a la ciudadanía, a nosotros, a nosotras, bueno, ¿por qué lo hace? ¿No? Digo, eso es en términos de análisis y producción de política pública. Ahí había una Entonces, participación de sí. Juli en ese sentido, María. Ajá. Y hay otra más. ¿Querés leerla? Sí, dale. Juli primero decía que es cerrar con la excusa de son todos ñoquis o cargos políticos sin un mínimo de interés de análisis o evaluación. Y contaba después que en Sarmiento, un municipio chico de Chubut, echaron a todos los empleados con menos de 5 años de antigüedad. Quedaron solo 2 empleados porque la oficina en sí la lograron abrir hace menos de 5 años. Entonces no había personal con antigüedad directamente. Oficina de ANSES, claro. Claro, bueno, esto que dice Juli pasa en la mayoría de los cambios de gestión, o sea, esta es la primera cosa que hay que saber. Hay otro tema que no es menor, que hay normativas que muchas veces impiden, o sea, normativas municipales, normativas provinciales, que impiden que durante el último año de gestión de un gobierno se pase gente a planta permanente para de alguna manera disminuir lo que diría Marcos Macón hace muchos años, las capas geológicas del Estado. Cada funcionario o funcionaria trae los propios y van quedando capas geológicas de personas que fueron traídas por distintas personas. Entonces, lo que dice Juli es, bueno, muchas veces se terminan tomando decisiones porque tampoco es claro cómo se accede al Estado. O sea, como yo les decía el encuentro pasado, es otro tema que lo veremos en el segundo cuatrimestre, pero salvo algunos sectores, la forma de acceso al Estado es
bastante difícil de sostener en términos de criterios. Entonces, bueno, nada, pero claramente acá se privilegia hablar de ñoquis en vez de presentarle a la ciudadanía, porque seguramente hay ñoquis y seguramente hay muchísima gente que hace muy bien su trabajo y es súper necesario. Hay de todo. Entonces, para que no paguen justos por pecadores, como dicen los cristianos y cristianas, lo mejor es poder explicar la trazabilidad de la decisión que vas tomando. Bien, entonces lo que tenemos que, de vuelta, así como yo les decía, no olviden nunca, a lo largo de todo su ejercicio profesional, a lo largo de todo el ejercicio profesional de ustedes cuando se reciban, esta porosa frontera entre el Estado y la sociedad, esta línea pespunteada que todo el tiempo tenemos que estar sacando la cabeza y chequeando si eso que estamos proponiendo, haciendo, tiene algún sentido o en realidad es una autosobrevivencia de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Esta cuestión. Recuerden o tengan presente que cuando analizamos este proceso, podemos empezar a entender las hipótesis de política que hay por detrás de cada una de las cuestiones. Yo les traía el teórico pasado esta política de Milei de subvencionar a colegios para colegios privados. Bueno, el otro día, ¿se acuerdan que yo les decía, no sé si no queda claro si va a ser una cuota de 100.000 pesos, de 500.000 pesos, vamos a estar pagando becas para que los pibes que pagan casi 1.000.000 de pesos por mes en escuelas, que lo hay en nuestro país, lo estemos pagando del Estado? Bueno, me decían justo esta semana las escuelas que entran en ese programa de becas de acá de La Plata. Son todas católicas, católicas de barrios, por decirlo de alguna manera. O sea, no son católicas de clase alta, sino que son, bueno, eso es un acuerdo con la iglesia, claramente es un acuerdo con la iglesia. Entonces, pero esta hipótesis de política de los niñas y niñas de clase media también tienen derecho a que el Estado pague, en realidad no es ninguna novedad si son esas las escuelas, porque el Estado ya subvenciona a las escuelas católicas de ese tipo de... Una, Lore, es la del Vaticano, la de ahí de Villa Castel. Se me vienen varios Digo, es ejemplos, pero una, hace muchos años que están 100 subvencionadas. años, millones de años que están subvencionadas. Entonces no Ujú. es ninguna novedad. Ahora, en términos de resultado de política, de hipótesis de política, empezamos a desentrañar cuando la empezamos a analizar. Esto es un poco la idea. Entonces, acá dos cuestiones para que ustedes tengan claridad, es que lo que sucede con los productos y los resultados es que los productos contribuyen de manera directa a que logremos las políticas. La calidad de los productos, decimos nosotras siempre, es lo que te habla de la calidad de las políticas. Y los resultados, cuando hablamos de los resultados de una política pública, es nada más y nada menos que la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Es lo concreto de la política, es la dimensionalización de la política, es que ustedes puedan ver en concretísimo, bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de resultados? Queremos niños y niñas que estén en la escuela, ¿cómo decirlo? De una manera determinada, en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados de política es pensar cómo queremos que esa política se manifieste, se evidencie en las personas de carne y hueso a la cual van destinadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la orientación normativa de las políticas públicas como característica? Bueno, esa orientación normativa se operacionaliza a través de los resultados. Los vemos con claridad qué queremos de esa política. Para poner el ejemplo, para poner un ejemplo, en términos de las fases y en términos de lo que venimos haciendo como un cruzamiento entre fases y proceso de producción visto desde estos conceptos. El problema público es el dengue, no es el mosquito, es el dengue y el
eliminar el mosquito sería el gran desafío de esta política. El diseño de la política, si vemos, por ejemplo, los spots que tiene la Nación en este momento, es recomendaciones acerca de qué hacer con el mosquito, descacharrar, hacer cosas de prevención, bueno, todo lo que ya sabemos. No Los usar mangas productos, cortas. no usar mangas cortas, vestirse en traje de neoprene, etc. Sí, igual les digo, no sé si les pasó, pero yo ayer que andaba en Llores, me acordé porque además no hay off en ningún lado, entonces me vestí toda de mangas largas y pantalones, porque imposible conseguir un repelente. Por supuesto, no es lo único ni lo principal. Un producto un producto que plantean desde el nivel nacional es la atención en el centro de salud. Eso es un producto claro. Lo que no queda claro son los resultados de la política. ¿Por qué no queda claro los resultados de la política? Porque no termina de saberse, porque se va y se viene, porque el ministro de Salud sale y no es demasiado claro, etcétera, etcétera. Es la manera en cómo ellos y ellas están entendiendo desde el gobierno nacional la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, bueno, queremos que no erradiquemos el mosquito en todas las provincias. Queremos que tengamos estrategias de contención física como es un repelente para todos los ciudadanos y ciudadanas del país solo para una parte. O sea, no queda claro qué es lo que están pensando en términos de que es el gobierno nacional el que tiene que establecer en términos de cuál es la política, no solamente lo que tienen que hacer las personas, lo que tenemos que hacer las personas en términos de prevención, sino cuál es la brecha entre el problema y lo que quieren. No está claro eso. Ahora, si miramos, por ejemplo, a nivel provincial, a nivel de la provincia de Buenos Aires, el problema público es el mismo. El diseño de la política es muy parecida, muy parecida. Sin embargo, aparece un producto que en el gobierno nacional no aparece, que es la entrega de repelentes. Acá entonces, de vuelta el resultado tampoco está clarísimo en el caso de la provincia, pero sí podemos entender que hay una actitud proactiva, hay una inversión de plata en la fabricación del repelente, porque lo fabrica la provincia de Buenos Aires, y en salir a distribuirlo. En términos de política pública, podríamos decir que si se hicieron 50.000 repelentes, vamos a tener un resultado de política que son 50.000 familias cubiertas durante 2 días, por ejemplo, que es lo que te puede llegar a alcanzar un frasquito para una familia, haciendo números gordos, ¿no? Obviamente. ¿Se María, entiende la diferencia? Sí. no, quería también hacer foco en que sobre todo en el plano, en la escala nacional, pero también acá, en el diseño de la política, está la responsabilidad sobre el sujeto. Digo, bueno, el descacharreo, digo, está como enfocado en la acción individual que vos tenés que hacer como persona dentro de tu casa o del ámbito donde te movés. Digo, ahí también en el diseño, más allá de la cuestión comunicacional, pero el foco está puesto en lo individual, en la acción individual, no en la colectiva, ni menos en una cuestión del Estado, ¿no? Totalmente. Esto que dice Lore es muy interesante porque nos permite retomar la idea de las características de la política pública. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, la política pública tiene un factor de coerción? Entonces, cuando vos dejás librado al azar de la persona de que si le pinta descacharrar o no le pinta descacharrar, esa es una propuesta muy débil de política pública. Tiene que acompañarse con algún factor de coerción. Por ejemplo, que las escuelas públicas o privadas, las escuelas reconocidas por el Estado, tengan DIEGEP o DIPREGEP, cualquiera de las dos, tengan que usar algún tipo de repelente con los niños y niñas durante
cuando están en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, por lo menos evitás que mientras están bajo la tutela del Estado, esos niños o niñas se contagien. Por ejemplo, digo, es una cuestión coercitiva que también te habla de no dejar librado al azar a lo que las personas hagamos individualmente. De vuelta, si nosotros, retomando esto que decía Lorena, si nosotros, por ejemplo, invitamos desde la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires a las familias en las escuelas a asistir a una charla de prevención de dengue, bueno, estamos de alguna manera generando esa interfase. Bueno, todas estas cuestiones nos hablan entonces de cuáles son las hipótesis de política que están por detrás de lo que nosotros vemos. Ay, esperen que me da como un susto cuando aparece esta imagen. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Esperen que los miro un poquito. Bien, joya. Vamos. Y a los que no veo, recuerden, además de estar atentos cuando cerramos, el otro día uno nos quedó nada más, o sea que estaban todos atentos y atentas, nos estaban escuchando. Ahí Este, hay una intervención como del tema anterior y hay una pregunta. Va, no del tema anterior, sino de lo que hablabas antes, en relación a los despidos y cierre de organismos. Dice, sí se entiende que pasan todos los cambios de gobiernos o de gestión, pero lo que está pasando actualmente es que es muy masivo y sin una alternativa para las familias que quedan sin trabajo. Todo en base a un proyecto de achicamiento del Estado, dice Estefanía. Bueno, Paola te contestaba que estaba, pero que no tiene audio ni cámara. Y Juli retomaba una pregunta, ¿qué pasa si el resultado no está claro? Porque yo siento que socialmente, en este caso, está claro. Es no enfermarse o no colapsar los servicios de salud, etcétera, pero a nivel Estado, porque el producto va a ser en consecuencia de lo que se quiere lograr, ¿o no? Bueno, y bien, Karina avisa, no puede encender la cámara porque se corta. perfecto. Geniales todas las preguntas y las intervenciones, súper claras. Vamos por partes. Con respecto a lo de los despidos y la manera y las familias, por supuesto, digo ahí, por eso yo lo que quiero es, como les decía, creo que hace ya dos teóricos, poder separar para después juntar la dimensión ideológica de la dimensión técnica, la dimensión política de la dimensión técnica. No porque las considere escindidas, sino para poder profundizar el trabajo sobre ellas. Nada más que eso. Entonces, desde lo técnico lo que, para decir, ayer justo un compañero decía, jamás hubo este ataque a la universidad pública, ¿no? Entonces yo decía, hubo muchísimos ataques a la universidad pública. Ahora, ¿cómo medís el ataque, el concepto de ataque? ¿Cómo lo medís? ¿Lo medís por las palabras? ¿Lo medís por las decisiones? ¿Lo medís por qué? En política pública, sobre todo, se lee por las decisiones. Se lee por las decisiones. O sea, yo podés venir, bardear, decir, va, perfecto. No me importa, no te escucho. Ahora, donde vos me recortaste el presupuesto, ahí sí se materializa en política pública esa decisión. Entonces, lo que a mí me desespera, insisto, como analista de política pública o gestora de políticas públicas, es cuando decimos cosas que no sabemos su magnitud. Porque no es lo mismo una provincia que todas las provincias. No es lo mismo 10 personas que 100 personas. No es lo mismo 100 en 10.000. Digo, que echen 1.000 personas en ANSES de la planta permanente son juicios al Estado. Que no le renueven los contratos a personas del ANSES son 1.000 problemas para esas familias, pero no es un problema para el Estado. ¿Cuántos empleados y empleadas tiene ANSES? ¿Necesitamos esa cantidad? No, de vuelta.
no tiene que ver solamente con este gobierno, tiene que ver con todos los gobiernos. Nadie maneja cifras, nadie maneja datos, nadie maneja pertinencias. Entonces esto, Estefanía, si yo lo pienso desde las compañeras y compañeros que perdieron su laburo, es lo más importante, es el 100%, es un drama. Es un drama. Para esa familia es un drama, definitivamente. Si lo pienso para la organización, tengo que tener datos de dónde eran esas personas, qué dejan de hacer, qué procesos se caen, qué usuario y usuaria, qué ciudadano y qué ciudadana no va a poder acceder al servicio porque esa persona ya no le va a contestar el teléfono. O sea, tratar de pensar en términos de política pública qué es todo esto. Y por supuesto que coincido con vos que es en base, o por lo menos aparece fuertemente, no solo en el discurso, sino en las acciones, algo que también ya vimos un montón de veces, que es la lógica de pensar que el Estado hay que achicarlo. De vuelta, ¿cuáles son los criterios de achicamiento? Ahí es donde tenemos que exigir de alguna manera algún tipo de cosa. Euge, En lo que venís diciendo y retomando el tema de la educación, cuando fue todo lo de la legalización del aborto que se trató de poner en agenda la separación de la iglesia del Estado, me acuerdo que mi abuela tuvimos una charla muy interesante respecto a esto y me dijo, una cuestión es ideológica, pero en un momento en que Argentina no tiene infraestructura escolar y que la educación gran parte está en manos de la religión, es imposible porque tienen un factor de lucha impresionante como este cierre de todas las escuelas, independientemente de si estén subvencionadas, no estén subvencionadas. Te cierran el edificio y deciden usarlo para otra cosa, y lo pensábamos en Chascomús, que suponete, hay 10 escuelas secundarias, 2 eran religiosas. Y después, en la gente que va a esas, como decías hoy respecto al voucher, eh, por ejemplo, la hija de la chica que trabaja en la casa de mi tía decide pagar una cuota que no es de las de 1 millón de pesos, pero sí en este tipo de escuelas, porque le garantizan todos los días de continuidad de clase. Entonces ahí está también el otro factor de conceptualizar, más allá de la escuela religiosa, como un espacio que siempre es como la lucha, ¿no? No es una guardería, pero sirve para tal el cual. trabajador. Entonces hay también como un montón de otras cuestiones de fondo y vos decís, bueno, también ahora si pensamos por qué se está subvencionando, no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso va más allá, pero se está subvencionando ese tipo de escuela que te deja, si no, sin gente de cuidado para los Sí. trabajadores que menos ganan. Totalmente, totalmente. Por eso insistimos mucho, retomando, o sea, tomando esto que vos decís, en que la política pública es un proceso complejo que para analizarlo hay que analizarlo. Porque si no, o sea, para hablar, que hablen otros, no nosotros y nosotras que nos dedicamos a estos temas. O sea, como trabajadoras y trabajadores sociales, la política pública es como el espacio, el tema con el cual nos vamos a mover en todo nuestro ejercicio profesional. Entonces tenemos que poder garantizar el conocimiento de estos, ¿no? Entonces, por eso que es multicausal, digo, está buenísimo las charlas con las abuelas, igual tu abuela, súper coherente en el planteo. Cuando vos empezaste a hablar, yo decía, claro, bueno, otra de las cosas que vemos siempre es que la política pública es priorización de decisiones, no se pueden abordar todos los temas, todos los problemas no se puede, o sea, siempre hacemos foco en algo y dejamos cosas afuera. No alcanza nunca la cosa, ¿no? Digo, entonces, a ver, ¿por qué digo? Porque pongo otro ejemplo, traigo otro ejemplo. El otro día yo estaba en una reunión que estábamos hablando de cuestiones de infraestructura, entonces una persona empieza a explicar que se estaban tomando medidas en el marco de la racionalización y de la chique, de todo lo que está pasando, para que pudiéramos priorizar las cosas urgentes y que no nos quedáramos sin lugar, lugares seguros, qué sé yo, porque, bueno, estábamos en una situación de crisis. Entonces yo pregunto, bueno, ¿se está priorizando eso? ¿Cuánto vino de luz? No sé. Y listo, es un dato que maneja otro compañero, perfecto. ¿Y cuánto pagábamos? No, tampoco sé.
Entonces, de vuelta, desde la política pública, desde la gestión, hay cosas que no pueden estar separadas. No se puede priorizar sin tener información. No se puede. ¿Por qué? Porque lo que tomás de decisión es una decisión que no está basada en nada. No está basada en nada. No tiene sustento. Entonces, bueno, para ahí vamos. En O relación a se lo que basa en decía, fake news como un bot de Jumbo. olvídate, olvídate, por supuesto, eso también sucede. Por eso insisto que la clave, la palabra clave para que ustedes estén atentos y atentas, todos y todas, los que lo votamos y los que no lo votamos a este gobierno, es las decisiones arbitrarias. Digo, lo votamos o no lo votamos para ponerme yo también en el colectivo de entender que es una gran mayoría. Las decisiones arbitrarias, esa es la puerta de entrada para analizar la política hoy. Esa es la puerta de entrada. Juli, si el resultado no está claro, bienvenida al club. O sea, hay un montón de políticas que no tienen claros los resultados, porque lo que nos encanta es hacer. Siempre nosotros decimos lo mismo. La gente empieza por el medio, o sea, empieza por el medio haciendo, y cuando vos haces como primera medida, te olvidás de dos cosas. ¿Desde dónde partís? ¿De qué problema tenés que dar respuesta? Insisto, líneas de punte, porosa frontera y el resultado. O sea, si un programa no tiene claridad en el resultado, y el resultado es esto, el resultado es medible, no es una idea en el tiempo, es medible. Entonces yo te digo, ¿vos querés que toda la población esté cubierta con repelente? Bueno, eso no es posible. No es posible porque no alcanza la cantidad de repelente que podemos comprar, fabricar, acceder, tirar por helicóptero, o sea, no se puede. Bueno, ¿cuál va a ser tu resultado de política? Entonces, por eso a mí me gusta el concepto de resultado, porque a diferencia del concepto de objetivo, el objetivo es generar las condiciones para que las personas manejen su salud y no colapsar los servicios de salud. El otro, el resultado es que no llegue gente a los servicios de salud, porque vos resolviste el problema antes. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenés que bajar los indicadores, que tenés que bajar los números de las personas que se atienden, por ejemplo. O bajar en términos de resultados de política sería bajar los niveles de contagio. Eso es el resultado de la política. Eso es. Bueno, ¿cómo bajar los niveles de contagio? Ahí aparece el diseño y la implementación de la política. Ahí hay una pregunta de Karina. Para que Dice, le iba... Sí, bien. dale. ¿Eso sería que la gran mayoría de las políticas públicas no tienen una adecuada evaluación? Sí, sí, muchas de las políticas no tienen una adecuada evaluación ex ante. O sea, fracasan antes de empezar. Muchas políticas públicas fracasan antes de empezar. Porque no se analizan alternativas, porque se hace lo primero que se les ocurre a un par de craniotecas. Es un tema. Quería terminar con esto de por qué el producto va a ser en consecuencia de lo que se quiere lograr o no. El producto exactamente es una concatenación del resultado. Si no tenés claro el resultado, entonces el producto va a ser malo. Digo, la típica de el alimento. La tarjeta alimentar es potente porque le da a la persona la atribución de comprar lo que quiere comprar. Pero miles y miles y miles de latas y paquetes de cosas vencidas porque la gente no come. Entonces, si no, pero es importante para el hierro la lenteja. Bueno, pero la lenteja no la come nadie. Entonces la terminan comiendo las ratas en los depósitos de desarrollo social. Que a veces Seguimos tampoco con la las lenteja. comen, perdón, que a veces tampoco las Sí, comen los que diseñan la política. Pero, pero no, sí, los olvídate, sectores populares tienen que olvídate, comer lentejas, digo, entonces también hay una olvídate. cuestión ahí. Olvídate.
siempre yo lo cuento, estoy pasada de tiempo, pero lo digo muy rápidamente, la discusión en Acción Social, éramos Acción Social en ese momento, en los 90, cuando osamos decir que teníamos que tener como parte de lo que se le da a los pibes los yogures. Era como decir, no, 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 los pobres no pueden comer yogures. O sea, pero en serio, lo digo, fue una discusión terrible esto de, bueno, si podíamos en lo fresco, que era todo un tema, pero se logró cuando en el Vida, pensar esto de la leche líquida y no en polvo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, son todos ejemplos interesantísimos para que ustedes vayan como probando de alguna manera estas cuestiones. ¿Qué es este gráfico loco? Es nada más y nada menos que lo que acabamos de ver, o sea, lo que venimos viendo desde las 8 de la mañana, multiplicado por entender que en realidad hay un campo de producción pública que es el Estado, o sea, que son todos los ministerios. Entonces, que en realidad la acción pública, la producción pública, es la concatenación o no de toda esa red de productos que el Estado va generando. Porque no solo está desarrollo social como secretaría, no solo está trabajo, sino que también hay un montón de otros organismos que también trabajan sobre a veces las mismas familias, muchísimas veces sobre las mismas familias. Entonces, la cadena de valor público, el valor público aparece cuando eso es una red que realmente está articulada. De vuelta, me ha pasado muchísimas veces de encontrarme con compañeros y compañeras de otros ministerios que íbamos a las provincias, nos encontrábamos en los aeropuertos y decíamos, ¿qué venía? Ah, no, vengo acá por el programa, yo también vengo por tal cosa, qué sé yo, y resulta que íbamos a los mismos municipios a ofrecerles cosas distintas pero parecidas. Cada uno con un programa, cada uno con equipos diferentes, cada uno con financiamiento distinto. Entonces, esto también habla del valor o no de la política pública. Entonces, si nosotros pensáramos en esto de que estamos aprendiendo con ustedes o estamos trabajando con ustedes, ahí arribita la fotito esa, esta no es la mejor, pero digo, lo tienen ahí a Sotelo para los que no vieron, las que no vieron en la clase grabada, él es Jorge Sotelo. Lo que él dice es que en realidad cuando no conoces esto, estás en una posición complicada para poder entender qué es el Estado, porque no ves la complejidad que tiene el Estado. Por eso, insisto, es muy difícil, y con esto hemos escrito algo al respecto con Mercedes en algún momento, el proceso que se da cuando un equipo de gestión asume, más si asume por primera vez y más si no tiene experiencia en el Estado, que se da como una relación inversa, que es que tenés que tomar decisiones rápidas sobre un proceso que es lento para conocer. ¿Es claro esto? O sea, los 100 días de gestión. ¿Cuántas decisiones se tomaron en 100 días? ¿Y sobre qué se tomaron las decisiones? ¿Cómo vos conocés en 100 días, y aunque te vengas preparando de un mes antes, si no conoces el Estado, para saber sobre qué estás decidiendo? Bueno, de lo que habla Jorge es de este campo de la producción pública. Para tomar decisiones tenés que conocer. Volvemos a lo mismo. Porque el concepto de qué es tomar una decisión es elegir la alternativa óptima para llevar adelante algo. Entonces voy a decir, ¿tiene que haber 8 ministerios? Capaz que debería haber 8 ministerios. El tema es por qué tiene que haber 8 ministerios. ¿Qué analizaste para que hubiera esos ministerios? ¿Qué información manejas? Si solamente es una frase, hay que achicar, y se entiende que achicar es cambiar nombres, porque volvemos a lo mismo. Insisto, he participado en varios procesos como empleada
yo trabajé 10 años en infancia en la provincia de Buenos Aires, y cuando ustedes ven mi currículum de esa década, parece que trabajé en 80 lugares, y en realidad era siempre el mismo, pero nos llamábamos distinto. Nos agarraba salud, nos devolvía. Nos agarraba acción social, nos devolvía. Nos hacíamos ente autárquico, nos sacaban la autarquía. Nos ponían dependiendo directamente de no sé quién. Nos ponían, entonces, todas cosas distintas, como 6 lugares, siempre el mismo. Entonces, eso es terriblemente oneroso para el Estado, porque se hacen unos bollos cada vez que se cambian lugares, que van, que vienen. Entonces, vos decís, ¿qué es achicar el Estado? ¿Es realmente achicarlo? ¿O en el desparramo que hiciste, estás hablando del 0,2% y te salió 70 millones de dólares hacer todo el bollo? Bueno, de vuelta. Concepto clave, decisiones arbitrarias. Esto, para que después lo vean con tranquilidad, lo que dice Jorge es, por un lado, tenemos situaciones donde varios productos impactan en un resultado, por ejemplo, la asignación universal por hijo, más el trabajo que se puede hacer en una escuela con una familia, o viceversa. Resultados que impactan en un producto, ¿no? Digo, estas son como las dos situaciones que plantea Jorge que puede suceder. Un producto que impacta en varios resultados. La tarjeta alimentar, por ejemplo, es un solo producto y puede impactar en la cuestión de la alimentación de una familia, en el fortalecimiento de la autonomía de una familia, y puede estar impactando también en evitar situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, porque si la tiene la mujer, puede tener una independencia que puede estar evitando otra situación. Digo, situaciones en el aire, ¿no? Pero para que ustedes vean que no siempre son los productos que impactan en un resultado. Volvemos a lo que decía Eugenia hoy. O sea, es más compleja la dinámica de la política pública. Un producto puede impactar en varios resultados, o varios productos de varias organizaciones pueden impactar en un solo resultado. Y para ir cerrando, la idea es terminar 9:30 el teórico de hoy, por una cuestión bien puntual, que es que tengo que estar sí o sí ahí en universidad a las 10 de la mañana, entonces vamos a tratar de manejarnos con esta 1:30 para poder hacer las dos cosas. Lo que Jorge va a decir es que esta lógica que hemos estado mirando hasta ahora, que son las 9:21 de la mañana, es la lógica horizontal. ¿Está bien? Y fíjense que si ustedes ya están mareadas y mareados del teórico de hoy, yo vuelvo a la misma filmina del inicio. De todo lo que estuvimos hablando es de esto, con que ustedes entiendan profundamente y estudien esta filmina, todo lo demás se entiende. ¿Estamos bien, Dulce? Te veo con cara de ¿qué es esto? Ahí, Bonnie, teníamos una intervención anterior en la A ver, lógica para, de, bueno, déjame que me diga Dulce y ahí volvemos a la ah, intervención, yo no la Aniti. veo, por eso no veo que te va a hablar. Dale. Esto de la lógica horizontal es lo que vos decías hoy de qué es la lógica de producción interna, como que me perdí con eso. ¿Y qué sería Bien. qué hay para arriba? ¿Qué es lo vertical? Lo que hay para arriba es la acumulación de organizaciones. Esto es lo para arriba. ¿Ves que es una lógica horizontal y tenés otras cosas para arriba y para abajo? Lo que te hace el rogel, por decirlo de alguna manera, es la cantidad de organizaciones públicas. Lo de la producción interna es interna al Estado, o sea, es de la línea pespunteada para la izquierda. Por eso es interna. Después esto lo vamos a cambiar un poquito, pero ahora quédate con eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotras decimos la lógica horizontal, nos referimos al desagregado de la producción. Cuando decimos la lógica vertical, es que hay otros produciendo con nosotros. Entonces ahí se generan las capas y
la complejidad de la organización, ¿sí? Bien. No, igual por Anita, ahí hay cosas joya. que no solo digo mirar el teórico también de Jorge Sotelo, sino que también, tanto en el módulo de organizaciones como algo en planificación, como luego cuando se retoma en gestión, hay muchas cuestiones de estas que se van retomando, como para que Totalmente. sepan que lo van a ir también comprendiendo de a poco y con el desarrollo de la materia. No, y ahí La idea es decía, que no huyan, sí, ¿cómo? Claro, no, que no huya, sí. que no huyan. Eh, Está bien lo que dice Anita en esto. No, bánquennos que lo vamos a laburar a lo largo del año. Y por eso volvemos a esta como cuestión principal. Dale, ahora sí, Aniti. no, es solo un aporte Anita. que Sí, traía Diana y que lo quería retomar porque tiene que ver con su lugar de trabajo. Dice, es verdad, no se come nada de legumbres. Trabajo en un centro social comunitario y cuando recibíamos alimentos de 10 artículos, 4 eran legumbres, poroto, blanco, negro, garbanzos y lentejas. Y no sé, las familias no se lo llevaban porque implicaba mucho tiempo de cocción, mucho uso de gas, etcétera. Bueno, nada, esto de la situacionalidad y no tener en cuenta quiénes son las destinatarios de las políticas, digo, está muy presente ahí. Y bueno, y Karina retomaba que sí, que era muy complejo, por eso también acotaba yo lo de recién. totalmente. Insisto, es para charlar largo, digo, para retomarlo largo, pero durante mucho tiempo y aún hoy se piensa la política de los técnicos y las técnicas y no se piensa la política desde lo que ustedes decían, la situacionalidad de quienes son usuarios y usuarias de esa política. Entonces eso es un problema de producto mal diseñado, así, producto mal diseñado. Deja de querer hacer obligar a la gente porque de hecho es eso lo que decía la compañera y lo que sabemos todos, pilas y pilas y pilas de legumbre que nadie se lleva, y es un círculo porque no lo podés cocinar, no lo aprendes a comer, no te gusta, bueno, y ya, ahí fue, ¿no? Y después también una cosita nada más con esto, lo cultural, que no es menor, no es menor lo cultural cuando vos lo dejás de lado en el diseño de una política pública, porque todos y todas tenemos preferencias y también es un derecho que si no me lo tenés en cuenta te lo ejerzo igual, no te como la lenteja. Chao. Bueno, y para cerrar entonces, lo voy a dejar planteado y lo vamos a retomar en el teórico que viene, porque si no, no lo vamos a poder ver con la profundidad que amerita. Jorge lo que nos va a decir es que esta lógica horizontal la podemos pensar además en 4 dimensiones. Y acá es donde él hace el salto, porque él dice, la primera dimensión es la productiva, pero no es la única. Entonces él agrega 3 más. Cuando agrega 3 más, deja de ser cadena de valor público y pasa a ser a modelo de agregación de valor. Esa es el tránsito, la evolución de Pokémon de la propuesta de Jorge. Voy de vuelta. Él dice, esto es una dimensión productiva de lo que es la política pública, pero no es la única. Hay otras 3 más. Cuando él formula estas 3 más, sale del concepto de cadena de valor público y la llama modelo de agregación de valor. ¿Qué es el modelo de agregación de valor? Es la cadena de producción pública que incorpora estas otras dimensiones, la lógica de la distribución, la lógica de la orientación estratégica y la lógica de la regulación. Él dice, toda vez que se trabaja una política pública, tenemos que mirar estas 4 dimensiones. La de producción es la que hemos estado mirando todo el teórico. Vamos a retomar en el teórico que viene la de distribución, la de regulación y la de orientación estratégica. Y la vamos a ver con el mosquito que venimos viendo ahí. ¿Por qué trabajamos esto? Para cerrar acá, porque entendemos que estos conceptos
nos permiten meternos en la trama, como decíamos hoy, de las políticas públicas, y entendemos que comprender esa trama, comprenderla con la claridad que queremos que la comprendan, es lo que nos permite mejorar la calidad de nuestras políticas públicas. La idea, gente, entonces, es seguir el miércoles que viene. Vamos a seguir en nuestra aula extendida por Zoom a las 8 de la mañana y a las 16. Supimos ser 49, somos 45, así que muy bien la capacidad de quedarse, de escucha, de participación que hemos tenido en el teórico. Recuerden que para quienes se van, avisen qué les pasa, así por el tema del presente, pongan en el chat, me retiro porque, o sea, hagamos una cosa formal como cuando lo hacemos en el aula de profe, me tengo que ir antes porque, lo ponen en el chat y ya queda registrado y se van tranquiles cuando se tengan que ir. ¿Mm? Bueno, gente. Espero que haya sido lo más claro posible. Es un tema difícil. Me llevó muchas horas armar este teórico, pero siempre trato de hacerlo para que sea comprensible, que podamos retomar las cosas que están sucediendo en este momento, y bueno, y seguir haciéndolo el miércoles que viene. Si no hay nada más, nos despedimos entonces. Adiós, Nos adiós, vemos. adiós. Chao, profe. Chao. Ah, bien, mandó un mail a IPA. Bueno, ahí vemos. Ahí fíjate, Aniti, que alguien puso en el chat que le mandó un mes a IPA, un mail que lo desestimemos. Ahí, bien, Clara. Bien, genial. Bueno, yo saludo y salgo eyectada al práctico, Bueno, si sí, no llego. yo también. Adiós, nos vemos. Bueno, nos vemos luego. Gracias, Aniti, por Adiós. bancar la operación.